¿Sí? Yo creo que es difícil poder definirlo. Bajo la circunstancia que podemos dar una característica. Pero al momento que la decimos ya no es, vemos que es, lo limitamos. Eso es. Entonces cuando lo limitamos lo podemos definir, pero a la vez que lo estamos definiendo ya vuelve a ser otra cosa. Bueno, pero te voy a decir nomás una cosa. A Dios no lo podemos definir, nadie lo puede definir. Si ponemos aquí una descripción, Dios es mejor que cualquier opinión que demos, aunque sean bíblicas. Por eso no podemos decir, para definir a Dios, no tiene definición. Y las que Él ha dado son para que más o menos, con eso que Él ha dado, nosotros nos podemos apropiar de tener una experiencia con Él y nos revela más. Pero nomás tener el concepto en la mente. Dios es indefinible. Dios no tiene límites. No tiene tamaño. No tiene aquí empieza y ahí se acaba. No. Entonces, pero no es tener el concepto. Quizás mucho de lo que está padeciendo los cristianos y la iglesia ahora es que tienen un concepto o memorizan algo y eso no tiene ninguna cosa que ver con Dios, porque es una relación personal la que Dios quiere. Cuando uno dice y todo lo que dice la Biblia o versículos, pero no se los apropia, es como un perico. Le puede enseñar a hablar y dice muchas cosas, no sabe qué es, nada más lo dice. Pero yo me he dado cuenta, tenemos que salir de eso y yo sé que hay muchos detalles. Lo que quisiéramos es que los exámenes no fueran de las cosas que van a oír. Y ya hay nada más una pregunta y la vamos a tener. Pero necesito 10 y yo creo que va a salir del concepto que ustedes tengan. Por eso sí necesito oírlo o necesito que lo digan. De todos modos, el asunto es que todos podamos tener el concepto que tengamos, pero lo vamos a acomodar a lo que en realidad es Dios. Imposible definirlo, imposible limitarlo, imposible que nosotros digamos aquí empiece, ahí se acaba. Imposible su grandeza. Y podemos decir que es grande, sí, pero ¿qué tanto nos consta? Porque decirlo no nos hace tener un concepto personal de Él. Es más, muchas de las cosas que están escritas en la Escritura, en la Biblia, y las decimos, estamos diciendo lo que otro dice, no algo nuestro con Dios. Y Dios es personalísimo. Así es que bueno, vamos a empezar con esto, vamos a tener más conceptos y en la medida que veamos más cosas, probablemente saquemos más conclusiones de las que nos benefician. Para no decir cómo es el carácter de Dios, sino poder entenderlo. ¿Cómo es la paternidad de Dios? Bueno, y eso casi con una sola tendríamos para 6 meses. Y hay muchas cosas de Dios, de su carácter. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Y qué cosa es santo? El luchador. Bueno, ¿qué le viene a la mente cuando dice santo? A lo mejor un ídolo, una cosa, no sé, pero nosotros debemos tener lo que Dios quiere oír de nosotros, que sea de acuerdo con lo que Él es. Si Él dice, es más, nos las pone más difícil tantito. Sean santos porque yo soy santo. Bueno, si primero tengo que saber qué cosa es santo. Y si es Dios, ya me la puso difícil. Pero como Él dice que seamos, entonces sí es probable. El asunto es que nos limitemos y no tengamos más conceptos. Y ya digamos, Dios es santo y quiere que yo sea santo. ¿Y cuál es la santidad que quiere? ¿O en qué sentido Dios es santo? Hay muchas cosas. No nos alcanza toda la vida para dar más la santidad. O la soberanía. O tantas cosas que están. Pero vamos a esforzarnos para que tengamos cualquier término de su carácter, lo tengamos lo más
palpable posible, que no sean solo palabras. Bueno, vamos a ver algo y tiene que empezar con palabras para poder tener una definición no de Dios. Es imposible. Estaríamos cometiendo un sacrilegio si creemos que Dios es lo que podamos apuntar o que esté limitado a un cuaderno, a una nota. Eso no puede ser, eso es, bueno, es faltarle al respeto. Pero como tenemos a Dios como el mundo, y eso es lo que no debe seguir en los cristianos, por eso vamos a tener la manera y lo que tengan o lo que haya, porque si no yo sí les voy a preguntar, pero tienen que contestar. Así es que bueno, vamos a ver ahora la manera en que el hombre, o muchos cristianos, han tenido desde que empezó la iglesia. ¿Saben cuándo empezó la iglesia? Porque el problema de Dios ahorita es nada más de la iglesia. Ya a los judíos les salieron chafa. A Adán y Eva les salieron chafa. Pero cuando hizo la iglesia, es lo único que queda aquí en la tierra. Y va a venir por ella y se la va a llevar, porque lo que se va a venir va a ser una cosa horrible, pero como Él ya pagó por nosotros. Ahora, si sabe que es iglesia, si sabe que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios y no nomás lo dice, tiene la certeza, entonces va añadiendo a su fe virtudes que vive, que experimenta. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia? Bueno, todos empezaron. La descripción de Dios, tengo una lista tremenda y no le llega ni a los talones, y son todas bíblicas. Pero eso no es suficiente, ni es Dios. Pero en fin, vamos a empezar con lo que tenemos y no se queden con nada. Porque si yo veo algo y yo digo, ¿ya lo entendieron qué es? Tienen que decirme que entendieron. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, la situación de considerar a Dios se empezó con palabras. Y la palabra que empieza a considerar las cosas de Dios se llama teología. Y la teología es una palabra griega doble que quiere decir teos, Dios. Y logía o logia o logos es palabra o tratado de. Así es que la teología es un tratado de Dios, o sea, son cosas que puede uno considerar acerca de Dios. Entonces, por esta composición de las palabras, tratado, estudio, de narración, ciencia, mensaje, dogma, doctrina, todo lo que le podamos añadir allí, todo eso es lo que vamos a tratar en Dios, porque Dios es teos, y logos o logías y todo lo que hay ahí son enseñanzas, son, bueno, estudios, palabras, doctrinas, mensajes, leyes, ciencias, cuántas cosas. Ahora, todo eso es lo que hace la teología para considerar tantito a Dios. Eso no lo describe. Ya dijimos, es indescriptible. Así es que bueno, por lo tanto, considerando la palabra que se refiere solo a Dios y a sus narraciones, la ciencia, la palabra, el estudio, todas esas cosas, la teología es el estudio y la ciencia que trata del Dios único, vivo y verdadero. Sabemos que hay muchos que le atribuyen el nombre de Dios a muchas cosas. No, nosotros vamos con el único que es Dios. Los demás tienen límites, no son dioses. El estudio, la ciencia que trata del único Dios vivo y verdadero. Bueno, todo lo que concierne a Dios nos va a ayudar para considerarlo. Y para considerarlo, tenemos que tener en cuenta cosas que Dios ha establecido. Ya tenemos un concepto de Dios, más o menos, porque esto nada más es pues una definición, pero no define a Dios, pero tenemos que ahí hay palabra, enseñanza, teorías, leyes, tantas cosas. Pero dentro de todo eso, lo primero que Dios quiere que nosotros estemos seguros es de que Dios existe.